Las lesiones secundarias son consecuencia, ¿no es cierto?, o producto de la evolución de las lesiones primarias. Habíamos definido cómo era la placa. ¿Quién me puede definir placa? Lesión levantada, endurecida, dijimos, mayor de 1 centímetro, y que lo habíamos mencionado que podía evidenciarse en la psoriasis, ¿no? Evidentemente, cuando se habla de afecciones dérmicas, podríamos asociar varias lesiones. Y a lo mejor cuando hablemos de la psoriasis vamos a hablar también ahora de las escamas. Vamos a hablar de las fisuras, vamos a hablar de las placas. Justamente esa descripción me va a ayudar, ¿no es cierto?, a poder contextualizar y poder orientar al diagnóstico. Y en ese sentido, cuando hablamos de escamas, ¿no es cierto?, hacemos referencia a esas células que se están acumulando en queratina, ¿no es cierto?, y que se van exfoliando, se van descamando, en cierta manera se van liberando hacia los planos más superficiales. ¿Se acuerdan cuando dijimos la epidermis tiene varias capas? Dijimos dos estratos, uno que era celular y otro evidentemente el estrato córneo, que eran las células muertas que se iban apilando, y que habíamos hablado de un epitelio estratificado plano, ¿cierto?, pavimentoso o plano, polistratificado, queratinizado. Pues evidentemente estas células que se van acumulando en exceso de queratina van a ser exfoliadas y van a dar ese aspecto, ¿no es cierto?, de una coloración plateada, blanquecina. Y ahí vamos a hacer referencia justamente a las escamas, que también podríamos encontrar en pacientes con la dermopatía denominada psoriasis. Localización muy variable, podemos encontrar, ¿cierto?, a nivel de las extremidades, a nivel del dorso, a nivel de la región cervical y también a la región occipital, como las diferentes localizaciones más frecuentes. Cuando hablamos de la liquenificación, en las zonas donde hay flexura, donde hay fricción, o en algunos casos también en las zonas donde el paciente, ¿no es cierto?, va rascando de forma permanente, vamos a encontrar que la piel se va haciendo más gruesa, se va endureciendo, y eso es lo que va a constituir lo que es la liquenificación. Muy común, ¿no es cierto?, cuando hablamos en relación a los codos y a las rodillas, por ejemplo. Sin embargo, también puede existir en otros sitios donde hay bastante fricción, diríamos el rascado. Producto de la lesión de la dermis, ahí vamos a proliferar tejido conectivo, es decir, colágeno y tejido fibroso, que de algún momento va a reparar el defecto o la solución de continuidad, y eso es lo que conocemos como la cicatrización. Por tanto, para haber cicatrización tiene que haber una lesión de la dermis. Si hay un compromiso solo de la epidermis, por lo general tenemos que pensar, ¿no es cierto?, que no tendría por qué dejarme cicatriz, salvo que abarque planos más profundos, y el compromiso de la dermis es importante. Cicatriz que en algún momento puede ser provocada, ¿no es cierto?, por el mismo médico en el tema de las incisiones, en las cirugías, como también puede ser producto de lesiones que pueda tener el paciente en su actividad, ¿no es cierto?, que va realizando en la comunidad. Valga decir que seguramente, pues, al observar las diferentes cicatrices que vayamos viendo en el consultorio o en la emergencia o en la hospitalización, me puede dar pautas, evidentemente, a la cirugía a la cual se ha podido someter, como es en el caso que estamos viendo en la imagen. ¿Qué cirugía tendría que pensar que tiene mi paciente o le han realizado? Si hablamos de la cesárea, seguramente, pues, más baja, para instinto. Tendríamos que ver que es más pequeña, porque evidentemente para sacar un niño no estamos en una incisión tan grande. Pero por la ubicación tendría que pensar, ¿no es cierto?, en una cirugía tal vez, ¿no es cierto?, de tipo estética, la abdominoplastía tal vez, ¿no? Como también en algunos casos, el tema de encontrar una incisión vertical me abre, ¿no es cierto?, la apertura, una mediana infraumbilical, me abre la apertura a pensar que puede ser una cirugía tal vez de abdomen, apéndice tal vez, peritonitis, no sé, o en el caso también de una cesárea, ¿por qué no? La incisión decide el cirujano. Y las razones la van a ir viendo seguramente el siguiente semestre para saber cuándo elegir una y cuándo elegir otra. Como no es cierto, seguramente pues a cirugías que me puedan denotar localizaciones específicas también me orientan a cirugías específicas también. Si tengo una incisión de Roque Davis o una de Matt Barnes, que es bastante común, obviamente voy a pensar como primera alternativa, ¿no es cierto?, en apendicectomía, ¿no es cierto?, en apendicectomía. Como también tendría que ver si hay una mediana, ¿por qué no? Puede ser una apendicectomía, una cirugía de quiste de ovario, tal vez una histerectomía, no sé, o en el caso de una cesárea, ¿por qué no? Entonces las incisiones también nos van a dejar cicatrices que en algún momento las tenemos que considerar. Como también hemos visto que muchas veces las cicatrices son producto también, en algunos casos, de agresiones, ¿no es cierto?, que va viviendo el paciente. ¿Cuántas veces vemos pacientes que llegan asaltados, ¿no es cierto?, a un hospital,
apuñalados, ¿sí? En algunos casos, pues hasta marcados, ¿no es cierto?, por pandillas, ¿sí? Se ha visto casos en los cuales te asaltan y van marcando el rostro, ¿no es cierto?, como su seña que ha sido víctima de ellos. O bien, cicatrices también que ellos se van realizando, ¿no es cierto? Personas que vienen y usted va a encontrar en el antebrazo bastantes cortes, que hay muchos conceptos que vamos manejando en relación. Muchas pandillas van haciendo personas que han matado y se van haciendo un corte y así van marcando, ¿no es cierto?, de cierta manera ellos en su estatus o en su medio, y vamos a identificar varios contextos a una cicatriz. En ese sentido, tendríamos que ver, ¿no es cierto?, que la cicatriz tiene varios enfoques y varias situaciones por las cuales podríamos encontrarlas. En la situación de la reparación, en algunos casos se observa que lo intrínseco del cuerpo puede contribuir, ¿no es cierto?, a una reacción exagerada en cuanto a la producción del tejido colágeno que había mencionado en la reparación, es decir, en la cicatrización, que hace que la cicatriz sea, ¿no es cierto?, sobresaliente, irregular, una excrescencia, ¿no es cierto?, que vamos a llamarla como queloide. Por tanto, si bien la técnica, en el tema de las suturas, el hilo que ustedes elijan, ¿cierto?, y la técnica que va a realizarlas, importante, pero también entra el tema del intrínseco. Pacientes que están predispuestos, ¿no es cierto?, a la formación de los queloides, evidentemente tienen esta situación de que cualquier lesión, aunque sea pequeña, evidentemente puede dar esta excrescencia en cuanto a al exceso de producción de colágeno durante el proceso de reparación. Y ahí lo vamos a llamar el tema del queloide. Queloide que lo podemos observar, ¿no es cierto?, en diferentes ámbitos. Y aquí, seguramente, el hacer entender al paciente de que el aspecto intrínseco es importante en la evolución de su cuadro y en la resolución de su patología es muy importante, porque muchas veces entra un paciente a ser operado, se forma el queloide y evidentemente el paciente ya te va a juzgar así: me han operado mal, es que no sabe operar. Cuando en realidad lo intrínseco, el cuerpo, es determinante, ¿no es cierto?, en el tema de la evolución y la reparación, en el tema de la cicatrización. Y hay que tomarlo en consideración, ¿no? Muchos tenemos que ver ese aspecto, que ya tienen esa predisposición para el queloide, aunque ahora ya hay manejo, ¿no es cierto?, con el tema de los corticoides que aminoran y atenúan esta manifestación, que seguramente lo llevarán en su momento. Bueno, entonces otra lesión, vamos a hablar de la escoriación. Y cuando hablamos de la escoriación, estoy hablando de lesión en la cual se caracteriza por la pérdida de la epidermis, ¿no es cierto? Producto de las caídas puede haber lesiones lineales, ¿no es cierto?, a manera de arañazos, en algunos casos lo vamos mencionando, que van a corresponder justamente a la erosión. Pacientes que van caéndose, es común observar niños que en sus actividades, ¿no es cierto?, de juego se vayan cayendo, de la bicicleta tal vez, del deporte tal vez, y vengan a la emergencia justamente con estas lesiones de tipo abrasión, por ejemplo, ¿no es cierto?, producto de su actividad. Habrá que describir, ¿no es cierto?, seguramente en el momento que llega el paciente a la emergencia, ¿no es cierto?, tendríamos que describir este tipo de lesión. ¿Cómo me describía esta lesión, José Hermano? Lineal. Escribime a ese paciente. Llega el paciente a tu consulta, le va a hacer la anamnesis y luego viene la descripción del examen físico. Y en la exploración regional, obviamente tienes que describir las lesiones en las cuales, ¿no es cierto?, puedas evidenciarla en la exploración a tu paciente para poder constar la atención que has brindado. No te olvides de que el testimonio de la atención de tu paciente es el expediente clínico. Y tiene que estar descrito de tal manera que te haga imaginar cómo llegó ese paciente, por el tema, ¿no es cierto?, de poder hacer una evolución y seguimiento desde que se inició el cuadro. ¿Cómo me escribías esa lesión? Paciente de sexo masculino, llega a emergencia. No sé, solo quiero que me escribas la lesión al examen regional. Llega con brazo derecho, la parte posterior, con signos de pérdida de epidermis. ¿Cómo puede ser? Si acabamos ahorita de definir, ¿no es cierto? Pero es epidermis, ¿no? Escoriación en la cara posterior del brazo y antebrazo derecho. Cuando llega un paciente sujeto de un accidente, por ejemplo, ¿no es cierto?, de tránsito, piensen que va a haber, ¿no es cierto?, denuncia por una u otra parte, y el testimonio justamente va a ser tu expediente clínico. Van a agarrar y van a ver, ¿no es cierto?, la descripción que has hecho en la anamnesis y la descripción del examen físico. Llega un paciente producto de una violencia, de una agresión. La constancia de esa agresión, de esa violencia, tiene que estar en tu expediente clínico. ¿Cuántas veces llega, ¿no es cierto?, el paciente y el diagnóstico de politraumatismo, policontusión, politraumatismo, y agarra historia clínica y en ningún momento habla de las lesiones?
o si lo haces, ¿no es cierto?, no refleja cómo llegó tu paciente. Y ahí entra el tema. El poder llevar y aprender estas lesiones es para que las podamos describir y utilizarlas, ¿no es cierto?, para no colocar pérdida de la epidermis. Bueno, evidentemente tenemos el término que sería en este caso la excoriación. Y al hablar de excoriación ya me imagino, ¿cierto?, el tipo de lesión al cual me estoy refiriendo. Seguramente también dentro de las lesiones secundarias tenemos que aprender lo que es la fisura. Cuando hablamos de la fisura es una solución de continuidad lineal que se puede dar, ¿no es cierto?, que va a abarcar, ¿no es cierto?, diferentes planos, es decir, va a comprometer la epidermis y la dermis, que en su momento, ¿no es cierto?, dependiendo de la localización, puede tener la característica de ser húmeda o ser seca. Es así que en esta mano, por ejemplo, ¿qué lesiones podemos evidenciar? En las palmas de las manos de este paciente. Escamas, ¿no es cierto? Presencia de placas, ¿sí? Hay una zona solo levantada. Uno tendría que estar con la paciente para ver, y la imagen probablemente a veces no nos puede representar lo que queremos mostrar. Pero evidentemente se ve la presencia de escamas. Y aquí quizás mencionar la presencia de placas y escamas en las palmas de las manos del paciente, ¿no es cierto? Pero además, junto a esas escamas, ¿no es cierto?, encontramos fisuras, ¿no es cierto? Y ahí habrá que entonces correlacionar estos tres hallazgos en la descripción y con la presencia de placas y escamas que habíamos mencionado en la psoriasis. Una opción, ¿no es cierto?, que seguramente vamos a llegar a la posibilidad diagnóstica será el tema de esa dermopatía. Y eso es el tema, ¿no es cierto? También podemos encontrar la fisura, habíamos dicho, en el pie de atleta. Podemos encontrar, ¿no es cierto?, en el tema de la inflamación a nivel de los labios. ¿Cómo se denomina la inflamación de los labios? Keilitis, ¿no es cierto? Que podemos encontrar las fisuras en este caso. Pero ¿qué más vemos en esta boca, en esta lengua? Vemos la sequedad, ¿no es cierto?, de las mucosas. Una lengua, ¿cómo la están viendo? Depapilada, seca. Y ahí vamos a ir sumando seguramente, ¿no es cierto?, ¿qué me puede llevar a la sequedad de la lengua y esa depapilación? Pues seguramente la falta de producción, ¿no es cierto?, de la saliva, que en algún momento lo habíamos denominado como la serostomía. Y así tendremos que ir describiendo para seguramente en algún momento pensar en el síndrome de Sjögren, que lo hemos mencionado, como una posibilidad diagnóstica. Y luego nos toca, ¿no es cierto?, hacer el análisis. Una fisura, entonces podemos encontrarlo en diferentes regiones. Hemos dicho el pie de atleta, pero también la ubicación, dijimos, puede ser seca, puede ser húmeda. Claro, en la lengua estamos viendo ahora fisuras húmedas. En este caso, seguramente va vinculado en que en los tipos de lengua hay varias modificaciones o variantes anatómicas, y una de ellas justamente es la lengua fisurada, la lengua surcada, que de algún momento pues puede no representar nada, ninguna patología, simplemente una característica morfológica. Pero hay que describirla como tal. Una vesícula, ¿cómo la definíamos a la vesícula? Una lesión de paredes delgadas, lesión palpable, de contenido seroso, dijimos, ¿cierto?, o hemorrágico, cuyo diámetro era menor de 1 centímetro. Y seguramente aquí habría que considerar si era más de 1 centímetro, habíamos dicho que se va a denominar como ampolla, dijimos, ¿cierto? Dijimos ampolla. Pero estas lesiones que las estoy mencionando pueden romperse. Y al romperse, ¿no es cierto?, una vesícula o una ampolla, me va a dejar un fondo húmedo, no sangrante, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo voy a denominar esta lesión? Erosión. Y hablamos de erosión justamente a esa pérdida de la epidermis, justamente excavada, húmeda, que no sangra, que se debe fundamentalmente a la ruptura de las lesiones de tipo vesicular o ampollosa. Seguramente en el tema de las quemaduras habrá que describirlas, presencia de vesículas, ampollas o filtenas, ¿no es cierto? Y también la presencia de erosiones en algunos casos dentro de la descripción regional que la tengamos que hacer. ¿Qué es una úlcera? La pérdida, ¿no es cierto?, de lo que es la epidermis, dermis, que en grado variable puede comprometer los planos incluso más profundos. Seguramente aquí, de acuerdo a las características y al contexto del paciente, le vamos a dar el significado. Si tengo un paciente que está con cuadriplegia, por ejemplo, que no tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de mover, están paralizadas las 4 extremidades, obviamente, ¿no es cierto?, va a haber compresión en las regiones que están en contacto, ¿no es cierto?, con la camilla o la cama donde reposa. Y esa compresión dificulta la circulación, la irrigación, y en algún momento puede corresponder a llevar a un grado de isquemia.
con la posterior necrosis y la formación de lesiones de tipo ulcerosa. Esas son las úlceras denominadas de decúbito o las escaras, ¿no es cierto?, que lo manejamos en forma bastante frecuente en la terminología. Estas úlceras de decúbito fundamentalmente vamos a observarlas en pacientes que están con la imposibilidad, ¿no es cierto?, de movilizarse, pacientes con paraplegia también, ¿no es cierto?, los que están en silla de ruedas, lo propio tienen justamente problemas de esta irrigación y llevar al tema de las úlceras. Pero si llega un paciente que tiene úlceras en la región genital, ¿no es cierto?, que tiene la característica de no producir dolor, y más de paso a la palpación encontramos ganglios inguinales, ¿qué tendría que pensar en el contexto y qué posibilidad diagnóstica tendría? La sífilis primaria, que tiene, ¿no es cierto?, esas características y esas connotaciones. Pero si encontramos lesiones ulcerosas, ¿no es cierto?, tal vez en la región, por ejemplo, del pabellón, que va, ¿no es cierto?, deformando, digámoslo así, en cuanto a su anatomía, o bien lesiones ulcerosas a nivel, por ejemplo, de la pirámide nasal, ¿no es cierto?, quizás con la procedencia de una zona tropical como es el Chapare en el nuestro, tendría que pensar quizás en una patología como la leishmania, ¿no es cierto?, la leishmaniasis. Y ahí va el tema, ¿no es cierto?, que cada paciente pues tendrá diferentes contextos en cuanto a su diagnóstico de acuerdo, ¿no es cierto?, a todo el entorno que va a describirse. Pero esa descripción a la historia clínica va en función que usted mencione, ¿no es cierto?, la presencia de las úlceras, en este caso que las estamos mencionando, ¿no? Producto de una lesión donde había un compromiso de la epidermis, ¿no es cierto?, o de la piel, puede haber, ¿no es cierto?, un exudado, puede haber, ¿no es cierto?, sangrado, que de algún momento se va a ir resecando, y al resecarse, ¿no es cierto?, va a constituirse en una lesión denominada como costra, que en tamaño variable, que es palpable, ¿no es cierto?, evidentemente va a permitir en el tejido que se encuentra por debajo que se vaya produciendo los procesos de regeneración o reparación. Entonces ahí hablamos de las costras que de algún momento habrá, ¿no es cierto?, que mencionarlas dependiendo, ¿no es cierto?, del caso en cuanto a la descripción del examen físico regional. Producto de la distensión brusca, ¿no es cierto?, de la piel, puede llevarse a áreas de adelgazamiento, y estas áreas de adelgazamiento las vamos a denominar como estrías. Estrías que representan, ¿no es cierto?, justamente lesiones atróficas de la piel, donde puede mostrar diferentes aspectos. Seguramente habíamos mencionado que la estría puede tener diferentes colores. Uno de ellos, dijimos, puede ser vinoso o color nacarado. El color en algún momento nos puede orientar, y decíamos si había esas estrías vinosas distribuidas por, ¿no es cierto?, el abdomen, el dorso, la región pectoral, de una distribución más general, tendríamos que pensar en una endocrinopatía como el síndrome de Cushing. Pero también podría observarse en la etapa de la pubertad, ¿no es cierto?, por el mayor desarrollo de la masa muscular, justamente en la región, ¿no es cierto?, pectoral, o el mayor desarrollo del músculo, que también podría verse estas estrías de color guindo o rojizo. Como también en el embarazo también se puede observar si está ubicado a nivel del abdomen, justamente por esa sobredistensión, sobre todo, ¿no es cierto?, si hace referencia al primer embarazo, porque en los embarazos posteriores, como la piel ya ha sido elongada, vamos a encontrar que más por el contrario adquiere una coloración más nacarada, más blanquecina, ¿no es cierto? Y seguramente también en pacientes que han perdido de peso también vamos a encontrar estas estrías de tipo nacarada, ¿cierto?, o blanquecina en relación a las características de estas estrías. Pues tengo un paciente que tiene las estrías de color, ¿no es cierto?, vinoso, obviamente tenemos que pensar en síndrome de Cushing como una alternativa, ¿no? Un signo no me hace el diagnóstico, pero sí hay que tener consideración de ello, ¿no? Y ahí vamos viendo justamente las estrías como zonas atróficas de la piel. ¿Qué más podríamos observar en la piel? Podemos observar que, ¿no es cierto?, en el tejido celular habíamos mencionado que había irrigación, había vasos que corresponderían, ¿no es cierto?, a una circulación que en algún momento puede ser visible. Es decir, normalmente no se ve los vasos venosos, ¿no es cierto?, en la pared abdominal, salvo que la sangre que circula por ellos, ¿no es cierto?, habría aumentado, como es el caso de las obstrucciones. Si encontramos un paciente que tiene distensión abdominal y más de ello
asociamos a esta circulación, que la vamos a llamar circulación colateral, tengo que pensar en obstrucciones. Y seguramente la sangre busca caminos alternos. Y los patrones que veamos nos van a orientar, porque cuando llevemos abdomen vamos a encontrar que si los vasos van a salir dilatados desde el ombligo hacia la región superior, o hacia abajo también, como va direccionándose, dándonos, ¿no es cierto?, una imagen que lo han comparado, ¿no es cierto?, con la cabeza de Medusa, y es el signo justamente de cabeza de Medusa. Tengo que sospechar en obstrucción de la vena porta, considerando que el sistema porta recoge la sangre, ¿no es cierto?, de nuestras vísceras. Entonces, ¿qué podrá llevar a una obstrucción de la vena porta? Afecciones hepáticas. Y es común observar, por ejemplo, en el caso de las cirrosis. ¿Qué es la cirrosis? Cuando hay la lesión del hepatocito, producto, ¿no es cierto?, de la ingesta de bebidas alcohólicas, por ejemplo, u otra razón, porque hay varios, hasta hay cirrosis de tipo viral, hay cirrosis farmacológica, hay cirrosis idiopática, hay cirrosis biliar, ¿no es cierto?, hay cirrosis alcohólica, hay varios tipos de cirrosis. Pero cuando hablamos del hígado, tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de regenerar el hepatocito cuando existe, ¿no es cierto?, su daño o destrucción. Pero cuando no le da el tiempo de regenerar, pacientes que consumen bebidas alcohólicas, por ejemplo, todos los días, y no le da el tiempo de regenerar y reparar, empieza a cicatrizar. Y ahí hablamos de un proceso de fibrosis. Y cuando se produce ese proceso de fibrosis, hablamos de la cirrosis. Y entonces, en una etapa inicial, seguramente el hígado, pues, ¿no es cierto?, estará aumentado de volumen, sí, hay un crecimiento, pero producto de la fibrosis, el hígado después se retrae. Y ahí vamos a encontrar la presencia de macro y micronódulos, que es lo típico al hablar de una estructura hepática, ¿no es cierto?, que se ha alterado justamente por ese proceso de fibrosis. Y en esa fibrosis y esa retracción del hígado, vamos a encontrar que el sistema de la vena porta va a estar comprimida. Y al estar estrechada, va a llevarnos al aumento de presión, lo que dificulta el paso de sangre a través de esta vena. La sangre tiene que volver al corazón por alguna vía y lo hace por caminos alternos. Y justamente, ¿no es cierto?, los caminos alternos que van a buscar puede ser a través de la cava superior o bien a través de la cava inferior. Y ahí encontramos que hay 3 circulaciones que van a recurrir, y una de ellas es la que vamos a ver en la superficie. Las otras 2 no las vemos, pero las vamos a ir llevando más adelante, ¿no es cierto?, en función de poder explicar la clínica de un paciente que tiene justamente hipertensión portal. Pero cuando veamos esta circulación que está en la superficie, la vamos a ver como justamente la circulación colateral y que me va a guiar. El patrón que va desde el cuello, desde el ombligo hacia la región cefálica y región caudal, cabeza de Medusa, vamos a referirla como sugerente de obstrucción de la porta. Porque también vamos a encontrar circulación que predomina a nivel de los flancos y que se va a ir, ¿no es cierto?, orientada hacia el ombligo. El predominio de la circulación a nivel de los flancos lo voy a relacionar, si desde los flancos se va a ir hacia el ombligo, lo vamos a relacionar a obstrucción de la vena cava. Entonces, hasta el patrón de la circulación colateral me va a guiar, ¿no es cierto?, hacia qué vaso pueda estar comprometido en cuanto a la obstrucción. Habíamos hablado de las faneras y dijimos, asociadas a la piel, vamos a hablar del pelo, vamos a hablar de la glándula sebácea, glándula sudorípara, ¿no es cierto? Y aquí seguramente cuando hablamos de la glándula sudorípara, tenemos que hablar de su producción del sudor. Si no hay producción del sudor, allá habíamos mencionado este término, ¿no es cierto?, de la anhidrosis. ¿En qué patología le hemos mencionado el tema de la anhidrosis? En una lesión de tipo nerviosa, en la compresión del simpático cervical. Cuando hemos hablado del simpático cervical, hemos hablado de Claude Bernard Horner, y dijimos una triada, y después hemos mencionado incluso 4 signos. ¿Quién se acuerda de los 4 signos? Anhidrosis homolateral, es decir, en la mitad de la cara,
del lado comprometido. ¿Qué más? Descenso de la columna. Dosis palpebral, dijimos descenso del párpado superior, miosis dijimos, y en los párpados. Entonces seguramente aquí lo vamos a considerar, ¿cierto? Esa compresión del simpático cervical, como la etiología, que me va a hacer sospechar en un tumor, ¿no es cierto? Que habíamos dicho que podía estar en el mediastino. Y ahí, referentemente dijimos un tumor, ¿no es cierto?, de los vértices pulmonares podían llevarme a esa manifestación. Lo opuesto, cuando hablamos de hiperhidrosis, el exceso de sudoración, que puede ser en algún momento hereditario. Hay personas, ¿no es cierto?, que tienen esa característica, que transpiran bastante, como también en algunos casos obedecer, ¿no es cierto?, a patologías, como es el caso, ¿no es cierto?, del hipertiroideo, o en el caso, ¿no es cierto?, de una hipoglicemia marcada, ¿no? Condiciones fisiológicas, decíamos, las emociones, por ejemplo, o el climaterio, como va disminuyendo el estrógeno, muchas pacientes se van quejando, ¿no?, de sudoración excesiva, los bochornos, ¿no?, que va refiriendo la paciente en algunos casos, antes de ingresar a la menopausia. Otros pacientes, por el tema, ¿no es cierto?, de la sensibilidad, digamos así, de la piel, cuando transpiran, empiezan, ¿no es cierto?, a irritar su propia piel y empiezan a aparecer unas vesículas con contenidos cristalino, que tiene la característica de tener escozor, prurito, y que lo vamos a denominar como sudamina. La piel eliminaba productos de desecho, dijimos, y lo hace a través del sudor. Y pacientes, ¿no es cierto?, que tienen, ¿no es cierto?, exceso de eliminación de la urea, por ejemplo, pueden presentar el olor del sudor a la orina, ¿no es cierto? Y en otros casos también podemos encontrar la referencia que la transpiración tiene un olor fuerte, ¿no es cierto?, es fétido, y ahí lo vamos a llamar como la bromhidrosis. Cuando el olor es fétido, hablamos de la bromhidrosis, que puede acompañarse, ¿no es cierto?, a procesos infecciosos como factores etiológicos. Si el olor, ¿no es cierto?, corresponde al olor de la orina, podemos hablar, ¿no es cierto?, de la urohidrosis, ¿no es cierto?, que me hace referencia que estoy eliminando exceso de ácido úrico. Y en otros casos la orina también aparece de más pigmentada, más amarillenta, más oscura, y ahí tendríamos que considerar, ¿no es cierto?, justamente la cromhidrosis, considerando que cromos va orientado al color. En relación al pelo, vamos a irnos directamente a las lesiones, y seguramente al hablar de alopecia hago referencia a la pérdida o la caída del pelo, que puede afectar diferentes regiones, que puede ser, ¿no es cierto?, en algún momento de tipo congénito o hereditario, el tema de la calvicie, por ejemplo, o en otros casos adquiridos, ¿no es cierto?, justamente por el tema de lesiones, es decir, puede ser cicatrizal, donde al haber una lesión de la dermis y la reparación por tejido fibroso, obviamente no va a haber ausencia del pelo, pero que obviamente es una característica, ¿no es cierto?, cuando hay este proceso de reparación. Se ha relacionado a la alopecia también al uso de fármacos, y esto está muy vinculado justamente con el tema de los antineoplásicos que se utilizan en la quimioterapia, por ejemplo, en pacientes con cáncer, que uno de los efectos importantes que lo vamos describiendo en varios de estos fármacos, ¿no es cierto?, antineoplásicos, justamente es la caída del cabello, para lo cual muchas veces el médico le evita, ¿no es cierto?, ese malestar de que cuando entran a peinarse, y evidentemente cuando entran a peinarse salen mechones del cabello, y es bastante, ¿no es cierto?, tal vez delicado el tema, ¿no es cierto?, del paciente en el aspecto psicológico, y pedir, ¿no es cierto?, que justamente el corte del cabello es para evitar esa situación, porque sabemos que se va a presentar ello. La pitiriasis alba, aquí hablamos de que en producto, ¿no es cierto?, de una dermopatía vamos a encontrar placas. Ya habíamos descrito las placas que tienen características de ser, ¿no es cierto?, ovalada, de diferentes diámetros, con una característica de hipopigmentación, que pueden tener una distribución muy variable, sobre todo, ¿no es cierto?, a nivel de las mejillas, a nivel del dorso, a nivel de la región cervical, que tiene la característica que cuando el paciente sale al sol o se expone al sol, el resto de la piel se va bronceando, se va haciendo más oscura, excepto estas lesiones de tipo, ¿no es cierto?, de placas, que más bien
resalta, ¿no es cierto?, contrastando en cuanto al color, por tanto en el aspecto, ¿no es cierto?, estético es muy marcado. Si hablo de hipo o hablo de hiper, hablo de la disminución o el aumento del manto piloso, del pelo, que puede estar distribuido, ¿no es cierto?, en las diferentes regiones. Hipotricosis, la hipertricosis, hirsutismo. Decimos, ya hemos descrito este término en varias oportunidades, donde decíamos referencia a la distribución del vello corporal siguiendo un patrón de tipo andrógeno. Es decir, en la mujer tengo que encontrar, ¿no es cierto?, esa distribución del vello como si fuera del varón. Ahí vamos a escribir la presencia de barba, la presencia del bigote, que pueda, ¿no es cierto?, en algún momento ser hereditario, ¿sí? Se va buscando una causa y no se encuentra, es producto de la herencia, pero también puede obedecer a un disturbio hormonal, dijimos, por afección del ovario o de la suprarrenal. Ahí vamos a hablar de la facies viril, ¿no es cierto? Y seguramente, pues, el hablar del síndrome adrenogenital, el hablar del síndrome de Cushing, tiene, ¿no es cierto?, que considerarse dentro la etiología del hirsutismo. Cuando hablamos de Cushing, dijimos, ¿cierto?, fase de luna llena, la cara redonda, piel lisa, rojiza, brillante, presencia de en la cara, ¿no? Y dijimos la presencia de hirsutismo, que puede ir acompañado de acné, que me está demostrando el exceso de actividad androgénica, ¿no es cierto? Muy aparte de ello dijimos, obviamente, la obesidad centrípeta, las estrías y todo ello. Sin embargo, hay que considerar, ¿no es cierto?, esa distribución del vello corporal, que la vamos a observar en la cara, sí, en diferentes grados, ¿no es cierto? Hay pacientes que vienen, ¿no es cierto?, ya con esa distribución del vello en la barba, por ejemplo, muy marcada, ¿no es cierto?, en cuanto a su distribución. Pero también habíamos mencionado que el vello corporal de la mujer genital tiene esa distribución de ser forma triangular, de base superior, pero si se va prolongando hacia el ombligo, adquiere esa forma romboidal, que es característica propia del varón. Por tanto, no solamente el tema del hirsutismo va en el resto del cuerpo, ¿no es cierto?, como parte de esa alteración de tipo hormonal, ¿no es cierto?, que le hemos referido. Las uñas, si bien tiene un contexto, ¿no es cierto?, que nos va mostrando el tema del autocuidado que tiene nuestro paciente, llegan pacientes ancianos, ¿no es cierto?, por ejemplo, con las uñas largas, que no tienen, ¿no es cierto?, la limpieza adecuada, están sucias, que ya nos va mostrando, ¿no es cierto?, muchos aspectos del abandono que pueda vivir, ¿no es cierto?, ese señor. Pero también vamos a encontrar que es producto de muchas lesiones, sobre todo vinculadas a las carencias de tipo nutricional. Lesiones que pueden pasar desapercibidas, ¿no es cierto?, que son poco manifiestas, pero que son muy comunes. Esas lesiones blanquecinas, por ejemplo, en las uñas, que es bastante común en la población, que puede, ¿no es cierto?, en algún momento darle la relevancia, la importancia, ¿no es cierto? Y es más, la sociedad a veces le va dando contexto, ¿no es cierto?, decíamos en las prácticas, que van vinculados, ¿no es cierto?, a cómo percibe la comunidad o la población de ese tipo de lesiones. Es común encontrar lesiones blanquecinas, y ahí hablamos de leuco, que significa blanco, y cuando hablemos de niquia vamos a hablar de la uña. Leuconiquia, que puede ser, ¿no es cierto?, una lesión así puntiforme, apenas, ¿no es cierto?, percibida tal vez durante su evaluación o exploración física, que puede tener significados de deficiencias vitamínicas, ¿no?, o carencia en algunos casos también de proteínas, sobre todo el tema de la albúmina, pero que el contexto de la sociedad le pueda dar, ¿no es cierto?, una diferente connotación, y muchos dicen, no, es suerte, significa que es mentiroso, y le van dando diferentes percepciones, ¿no es cierto?, que evidentemente no va a la realidad, sino representa evidentemente una carencia de tipo nutricional. Bueno, vamos a ir hablando entonces de las lesiones. Lesiones que ya la habíamos descrito. Cuando habíamos hablado, ¿no es cierto?, en dedos, en palillos de tambor, o hipocratismo digital, dijimos que tiene que reunir 4 criterios. ¿Cuáles serían esos 4 criterios? Que se vuelve esponjosa, ¿no es cierto?, la falange distal. La incrustación tiene que ser diferente de la uña.
el ángulo, ¿cierto? El ángulo de implantación de la uña forma un ángulo de 160 grados. En este caso, vamos a encontrar que el ángulo se va a aumentar y va a ser 180 grados, ¿no es cierto? ¿Qué más? Uña en vidrio de reloj se vuelve más convexo. ¿Qué más seguimos? Y el engrosamiento, ¿cierto?, de la falange distal, que lo habíamos denominado como acropaquia. Ya tenía acropaquia, esponjosidad, uña en vidrio de reloj y el aumento del ángulo de implantación de la uña a 180 grados. Entonces, ahí van los 4 criterios que ya los habíamos adelantado, ¿no es cierto? Ya los habíamos referido en las clases anteriores. El ángulo que decíamos es de 160 grados, se va modificando por este ángulo ahora de 180 grados, donde en algún momento, ¿cierto?, juntando las falanges distales, se puede observar que hay una hendidura en forma romboidal, hendidura que desaparece cuando tiene mi paciente uñas en vidrio de reloj, y que podríamos, ¿cierto?, para no estar midiendo los ángulos, hacer una maniobra tan simple y poder observarlo de esa forma. Alrededor de la uña vamos a llamar paro, y si está inflamada alrededor de la uña vamos a hablar de la paroniquia. Seguramente esas uñas encarnadas, ¿no es cierto?, pues tendríamos que escribir justamente la paroniquia dentro, ¿no es cierto?, de la exploración del examen físico. La presencia de hongo en las uñas la vamos a referir como la onicomicosis. Onicomicosis que vuelve, ¿no es cierto?, que vuelve a la uña frágil. ¿Y cómo se denomina la uña frágil? Onicorexis. Y si hablo de onicorexis, estoy hablando de fragilidad de la uña. Fragilidad que va a permitir que la uña, y me imaginaré con una imagen, ¿cierto?, que se va desprendiendo, se va a ir quebrando, ¿cierto?, a manera de astillas. Este quiebre o desprendimiento en la manera de astillas de la uña lo vamos a llamar onicolisis. Por tanto, al describir la onicorexis y onicolisis, tengo que, ¿no es cierto?, pensar en la onicomicosis, que en algún momento, ¿cierto?, vamos a hacer la referencia. Hace rato había hablado de estas uñas encarnadas, ¿no es cierto?, que fundamentalmente afectan con mayor frecuencia al primer ortejo, y que aquí tenemos que escribir esa inflamación, ¿cierto?, alrededor de la uña, y que la habíamos escrito como la paroniquia. Por consecuencia del trauma o golpe, muchas veces encontramos la formación de un hematoma, ¿no es cierto?, debajo de la uña, hematoma subungueal, que puede determinar, en la mayoría de los casos, dependiendo de la extensión, incluso en el desprendimiento de la uña. El color blanquecino, la leuconiquia que puede afectar, ¿no es cierto?, diferentes patrones la uña, y que hace referencia, dijimos, a una deficiencia vitamínica, como también va relacionada, por ejemplo, al tema de las deficiencias de la albúmina, dijimos. Si tengo una uña que tiene una banda y aparece, ¿no es cierto?, totalmente blanquecina, y solamente la parte distal no está con esa coloración, sigue siendo una leuconiquia, que es blanca. Pero esta leuconiquia me está mostrando un patrón, que esta vez veo toda la uña blanca. Y ahí le vamos dando este signo y la vamos a designar como la uña de Terry. Y la uña de Terry me hace referencia a que hay una banda que abarca casi toda la uña, de color blanquecino, vinculada, ¿no es cierto?, a la menor producción de albúmina, como lo podemos observar en el tema de las cisosis, por ejemplo. Es muy común observar en pacientes cisóticos, ¿no es cierto?, el signo de la uña de Terry como parte de la descripción que lo habíamos dicho. Ya hemos hablado, ¿qué datos hemos hablado de la cirrosis? Ginecomastia, hemos dicho, caída del vello, ¿no es cierto?, axilar, del vello púbico, lo habíamos mencionado, telangiectasias, dijimos, circulación colateral, hemos hablado, si hay asociado una hipertensión portal. Ahora podemos seguir sumando más signos, y hablamos, ¿no es cierto?, de la uña de Terry. Pero también en otros casos vamos a encontrar que la uña muestra un patrón a manera de bandas. Pero vamos a ir mencionando más adelante, que es el signo de Muir,
Ya tiene otro patrón. Solo por mostrar otro patrón, le vamos dando otro nombre, otra denominación. Pero no deja de ser leuconiquia. Y este signo de muerte también lo puedo ver en la cirrosis, pero más lo vamos a observar en una patología que lleva a la pérdida de proteínas, como son en el tema de las afecciones renales, como en el síndrome nefrótico. Entonces, el ver patrones en las uñas del color blanquecino ya me va dando posibles diagnósticos, sumado a otros datos más seguramente que tengo que recolectar, para, ¿no es cierto?, orientar esa presunción diagnóstica a la que tenemos que llegar. Onicolisis ya lo he mencionado, el desprendimiento, ¿cierto?, de la uña. ¿Qué es lo que vemos en esta uña? Que esta uña está excavada, está deprimida, ¿cierto?, hundida, que muchos la han comparado con ese aspecto de una cuchara. Cuando vemos ese hundimiento vamos a hablar de la coiloniquia, que también la podemos observar, ¿no es cierto?, en problemas de anemia, en problemas de avitaminosis, ¿no es cierto?, y esa disposición que vamos a observar en la imagen justamente nos da la impresión, ¿no es cierto?, de estar cóncava, como es el caso, ¿no es cierto?, de la coiloniquia. Surcos de View, una depresión en sentido transversal, que de algún momento lo han relacionado, ¿cierto?, a la falta de crecimiento transitorio de la uña, que puede deberse, ¿cierto?, a fenómenos de tipo coronario, accidentes coronarios, infartos, o bien relacionado también al tema, ¿no es cierto?, del exceso de calcio, hipercalcio. Signo de Merck, las bandas que había mencionado, que me está indicando también hipoalbuminemia, que podríamos observar en la cirrosis, dijimos, pero más en el tema del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico. Si bien, cuando llevemos el siguiente semestre vamos a aprender síndromes, y vamos a aprender a sistematizar, ¿no es cierto?, triadas. Por ejemplo, si hablamos del síndrome nefrótico, vamos a aprender que tiene 3 pilares en cuanto a su diagnóstico, y uno de ellos justamente es la proteinuria mayor de 3.5 gramos en orina de 24 horas, o sea, una pérdida masiva de proteínas a través del riñón, a través de la orina. Y si pierde proteínas, obviamente te va a llevar a la hipoproteinemia, y específicamente a la hipoalbuminemia. Si hablamos de hipoproteinemia, ¿no es cierto?, es consecuencia de esa depresión de proteínas a través de la orina. Y si pierdo proteínas, pierdo la presión oncótica, y eso me va a llevar a la salida del líquido al tercer espacio, edema. Es la triada que me hace síndrome nefrótico. En cuanto hipoproteinemia o hipoalbuminemia, en cuanto proteinuria más de 3.5 gramos en orina de 24 horas y edema, ya tengo el diagnóstico de síndrome nefrótico. Pero no debo olvidarme de que solo eso no es suficiente, ¿no? Sí me ayudaba a hacer diagnóstico, pero tengo que buscar más. Porque resulta que como compensación empieza a producir más lípidos. Y este paciente tiene hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia. Y como está poniendo proteínas, también puede encontrar las uñas de Merck. Y ahí voy sumando. Pero ya empecé con esos 3 pilares grandes que me han ayudado a hacer diagnóstico. Y ahí van a ver muchas triadas. En medicina hay muchas triadas que te van a ayudar a hacer diagnósticos. Pero también tienes que conocer que hay otros signos que te tienen que apoyar en tu diagnóstico. El signo de la uña de Terry, las uñas blanquecinas, una banda que abarca prácticamente toda la uña, excepto la porción distal, que nos hacía referencia, ¿cierto?, al tema de la hipoalbuminemia que podíamos observar en el tema de las cirrosis. Uña gruesa, paquioniquia. Uña dura, escleroniquia. Por tanto, si encontramos una uña gruesa, vamos a hablar de paquioniquia, una uña dura, escleroniquia. Uña grande, haciendo referencia a grande, megaloniquia. Onicorexia hemos hablado, fragilidad.
En el lecho ungueal, en algunos pacientes podemos encontrar estas lesiones lineales, que en este caso la puedo ver fácilmente. La hemorragia en astilla, ¿no es cierto? Que se ha visto en algunos casos, por ejemplo, de endocarditis bacteriana, este tipo de lesiones. Aquí que estoy viendo, onicomicosis, ¿no es cierto? Que se va a asociar a la fragilidad. ¿Cómo se llama la fragilidad? Onicorexis, ¿no es cierto? Onicorexis. Estas hemorragias en astilla pueden ser notorias, visibles, y en algunos casos pasa así, desapercibible. Porque es poco notorio. Y a veces agarrando la linterna y colocar debajo de la uña y ver por atrás, iluminación me facilita ver esas hemorragias, me puede ayudar también. Pero ahí tengo que escribir, ¿no es cierto? Esas uñas o esas hemorragias en astilla. Si la uña se va curvando como un gancho, hablo de la onicogrifosis. Y aquí seguramente tendría que ver, ¿no es cierto?, que esta uña se va curvando por esa deficiencia, ¿no es cierto?, de aporte de irrigación distal, que se ve mucho en los ancianos, por ejemplo, o en patologías, ¿no es cierto?, como por ejemplo la elefantiasis, pero que aquí veo esa forma de gancho, y ahí voy a hablar de la onicogrifosis. Entonces tendría que hablar, seguramente si es una uña gruesa, y describirla con qué término, paquioniquia. Si es una uña, ¿no es cierto?, que se va disponiendo en forma de gancho, tendría que ver la onicogrifosis, ¿no? Que me está indicando un déficit de tipo circulatorio.